soy Paco Gaita, pintor. He dedicado toda mi vida a la pintura y también a la enseñanza. Si hablamos de pintura, en primer lugar podríamos decir que llevo aproximadamente, creo que son 56 exposiciones individuales en Palma. Empecé en el Círculo de Bellas Artes, siendo prácticamente un niño. Los pintores mayores, Bardolet, Cafa, esta gente me decían el niño, porque yo era muy joven entonces. En estos años he estado trabajando siempre al natural. Me ha gustado sentir las sensaciones que te produce un día de lluvia, un día de viento, un día de calor, un día de frío. He pintado en medio de una buena nevada, me acuerdo en el Gorblau una vez. Estuve todo el día pintando en el Gorblau con un palmo de nieve. Pero a mí esto me ha curtido un poco, ¿eh? Por eso quiero decir que aguanto el frío muy bien, lo que no aguanto tanto es el calor. Pero el paisaje en este momento era mi obsesión. Toda mi vida he estado con el caballete metido en medio del campo, en el mar, lo mismo. Hubo una época en la que incluso me atreví con el paisaje submarino. Durante 3 años prácticamente me dediqué única y exclusivamente a pintar paisaje submarino, los peces, su entorno, y esto fue creo que de los 70 o 73 más o menos estuve pintando esto. Exposiciones, ya digo, en Palma, en la Ramboyà, después del Círculo de Bellas Artes, en la Ramboyà, en Jaime III antes, en el Ramboyà, y últimamente en la galería que tenía mi hija Mar Gaita, como lógico, que estaba en la calle San Francisco. Durante una serie de años expuse allí. Después, en Palma he dejado de exponer ahora, ¿eh? Las tendencias actuales son otras. Mi pintura en este momento no diré que esté desfasada, porque esto no se puede decir, pero bueno, no me apetece a mí ahora exponer, no, simplemente pinto, sigo pintando, sigo trabajando como si nada y continúo haciendo cuadros. En la península también, Barcelona, Valencia, la Sala Pinazo, incluso en Miami, incluso expuse en Miami. No iba a llenar, no fui, pero expuse en Miami. Y bueno, y esto más o menos es lo que yo puedo decir de mi pintura y de quién soy yo. Estudié la carrera de Bellas Artes, posteriormente me licencié, antes éramos diplomados, después pasó a ser carrera universitaria, primero la licenciatura y después el doctorado en Barcelona. Y me he dedicado a la enseñanza, me ha encantado la enseñanza, he sido profesor, por ejemplo, del Luis Vives, 35 años he sido profesor de dibujo del Luis Vives, he sido profesor del Colegio Pedro Poveda, del Instituto Ramon Llull, del Juan Alcover, empecé también los principios de San Cayetano, y ya digo, y luego viene la parte de mi propia academia. La academia hace más de 50 años que funciona, siempre ha sido, una especie de hobby para mí. A mí me encanta ver, en teoría, ver qué es lo que se puede sacar de cada uno. Es decir, no es intentar que todo el mundo sea un artista de primero, sino sencillamente cada cual puede llegar hasta un cierto límite. El conseguir que llegue a este límite y ayudarle a que llegue ha sido mi reto y ha sido mi ilusión. Y además ahora, últimamente, se ha incorporado mi hija, es licenciada en Historia del Arte y está haciendo también un trabajo con los más pequeños. Tiene tres apartados, por decirlo de alguna manera.
Uno es el de dibujo y pintura, otro es historia del arte. Es curioso porque hay que ver los pequeños como conocen perfectamente a un Van Gogh, a un Velázquez, sencillamente realizando trabajos, porque se les pone un vídeo primero, les motivan para que hagan alguna cosa relacionada con el pintor, ¿eh? Ligado esto con el reciclaje, porque esto sí, todo lo que se emplea en los talleres de pintura y en los talleres de manualidades que hace también, es para concienciar también de alguna manera lo que es el reciclaje y el problema que tiene el mundo actual, que es muy gordo. Vale. Apartado primero de dibujo y pintura, pues empiezan a dibujar, empiezan con el claroscuro, empiezan a mezclar colores, se lo pasan pipa. En la historia del arte hacen trabajos siempre con el reciclaje en la mano. Hace ejemplo de Egipto y construyen una momia con un sarcófago. Yo aquí tengo algunas cosas que se pueden enseñar, en las que se ven los trabajos que realizan. Mirad, esto vendría a ser el caballo de Troya, hablando de historia. Un sarcófago con su momia dentro. Papel, como podéis ver, y papel de váter, papel higiénico. En el apartado de dibujo y pintura, trabajando con materiales siempre ecológicos. Conchas del mar. No sé si hay alguno más. Ahora que hago dejado ahí tenéis el momento actual que estamos viviendo ahora, con una calabaza en forma. Esto es un trabajo de los críos, parece mentira. Bueno, vamos a hablar un poco primero de mi pintura, lo que yo pienso, lo que realmente me interesa a la hora de trabajar, que es el paisaje, especialmente el paisaje. Toda mi vida he tenido la obsesión de conseguir captar la luz. Es el primer reto que me impuse y el que más o menos pienso que puedo haber logrado. Mi pintura no es descriptiva de un lugar determinado, sino que es descriptiva de una emoción, de un momento determinado del paisaje. Es decir, podríamos hablar de que mis cuadros son momentos del paisaje. Un mismo paisaje puede ser interpretado en diferentes días, en diferentes momentos, en diferentes épocas del año. Algunos críticos decían que era el notario del paisaje, porque realmente estaba trabajando siempre en el natural y, como es lógico, mi pintura reflejaba lo que en aquellos momentos estaba pasando. El cuadro, vamos a hablar de un cuadro concreto mío. Este cuadro es, como podéis ver, un campo de margaritas. Este campo de margaritas, condicionado, de alguna manera después hablaremos del cambio climático, condicionado por el momento en el que deja de llover, no llueve como llovía antes. Llueve a empujones. Cuando llueve demasiado, se carga puentes, se carga incluso vidas humanas. Y luego
hay épocas en las que no cae una gota de agua. Esto repercute en el paisaje. Antes pintar un campo de margaritas era relativamente fácil, duraban las margaritas como 2 meses más o menos, podían llegar a la altura casi de un hombre, te podías meter en un campo y no te veían. Ahora, últimamente las margaritas crecen 2 palmos y muchas veces se agostan antes de que tengas tiempo de casi de poder verlas. Es decir, hemos acortado el tiempo estamos hablando de margaritas o cualquier flor silvestre que aparezca en medio del paisaje. En este cuadro podemos ver margaritas silvestres que ya de alguna manera tienen una altura bastante baja, ¿lo veis? En cuanto al momento del paisaje, este cuadro precisamente está pintado, condicionado por esas nubes que están pasando por en medio del paisaje y que de alguna manera pues condicionan al pintor que observa esto y le apetece plasmarlo en un lienzo. Tenemos la parte alta del paisaje en el que el actor principal es el cielo, la parte baja en el que tenemos las margaritas, el paisaje propiamente dicho. Lo importante de este cuadro no es determinar un lugar, que lo es, porque está pintado en la zona de Alcudia, sino simplemente reflejar ese momento de esas nubes que pasan, y es el momento que yo llamo un momento irrepetible, porque eso mismo no volverá a pasar, pasarán cosas parecidas, pero no precisamente lo que está en ese momento ocurriendo. Esa, por decirlo de alguna manera, es mi idea de pintar. Es decir, captar un momento del paisaje. No describir una foradada, sino simplemente el día que la foradada, hablando de la foradada, ofrece un espectáculo de luz que, repito, ese día no se repetirá. Parecidos serán, pero no es el mismo. Este sería mi manera de pensar y mi manera de interpretar. Sensaciones que yo siento, trasladarlas después al espectador. Esta sería mi idea de la pintura del paisaje, que es lo que yo mayormente he hecho siempre. Hola Paco, me gustaría que nos explicaras si has visto que el campo, la naturaleza haya cambiado, si esto del cambio climático le afecta o no le afecta. Tú que has sido una persona que te has integrado en la naturaleza en cuerpo y alma. Bueno, el cambio climático es un hecho. El que quiera negarlo es que es absurdo el que se pueda negar. Yo recuerdo cuando se me presentó la ocasión de comprar la primera casita que tuve en La Estaca, una casita de pescadores. Recuerdo lo que era el mar de entonces. Te ponías una careta de pesca submarina con un tridentito. En 10 minutos tenías cogido para hacer un arroz de pescado sin ningún problema. Hoy, en primer lugar, hay que decir que no hay peces en la orilla. Es que no los hay. Hace ya unos cuantos años, unos 5 o 6 años, me puse una careta y fui a La Estaca precisamente para observar el fondo un poco. Se me pusieron los pelos de punta, porque es que no había nada. Y cuando digo nada, no había nada. Ni un solo ser viviente que estuviera moviéndose por ahí. Esto, como es lógico, tiene una serie de componentes a los cuales también hay que
mencionar. Primero, la presión humana. Yo creo que el hombre, diríamos, es el primer destructor de su propio planeta. La sobrepesca, el plástico. Hoy intentar ver el fondo del mar a 15 metros de profundidad ya empieza a ser un poco difícil. Antes, a los 30, podías contar las piedras del fondo. Hoy esto, la sopa, diríamos, de plástico que se dice, la sopa de plástico, es un hecho que, lógicamente, no se puede negar. Otros factores que también se han notado. Historia en el mar. Hablamos ahora del campo. Ya he hablado, he dicho en otra ocasión, en otro momento, lo del cambio de las amapolas, por ejemplo. El hecho de que llueva con una frecuencia inusual, es decir, llueva muy poco, y que luego haya desastres naturales, como puede ser estas danas que tanto se ha puesto de moda esta palabra, han hecho que el paisaje haya cambiado por completo. Hoy he estado leyendo incluso de que se estaba diciendo de que habría que eliminar la primera línea de todo el litoral mediterráneo, porque en unos años el nivel del mar habrá subido lo suficiente como para entrar dentro de las casas. Mira, qué curioso. Los polos se están derritiendo, los glaciares cada vez han retrocedido más. Hay momentos en que ya alguno incluso ha desaparecido. El cambio climático está ahí. Yo creo que esto mismo lo he visto yo reflejado en mis paisajes, y me ha condicionado también a la hora de pintar. Hoy ha sido una tertulia diferente. Ha venido una persona que hace muchos años que la conozco, es entrañable, es una persona que siempre se ha integrado con la naturaleza. Yo lo recuerdo de más joven, siempre con un cabalete debajo del brazo, así como ahora llevamos el móvil, él llevaba el cabalete y la caja de pintura. Y, Paco, bombas. Y me decía, no, es que ahora voy a tal sitio que voy a pintar, es que el otro día estuve, pero no sé por qué ahora ha cambiado. Fantástico, impresionante.